Buenas tardes. En esta clase vamos a ver la segunda parte de la unidad 4, donde vamos a ver el sistema de arranque EFI para los nuevos equipos de computación. En la clase anterior vimos todo lo que tenía que ver con BIOS y MBR, Master Boot Record y su sistema de particiones y almacenamiento de la parte de buteo. Y hoy lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con el EFI y el sistema de particiones GPT. EFI, sus siglas son Extensible Firmware Interface. Es una especificación desarrollada por Intel dirigida a reemplazar la antigua interfaz estándar del IBM PC BIOS. Interactúa como puente entre el sistema operativo y el firmware de base. La primera iniciativa se produjo durante la fase de desarrollo del procesador Intel Itanium de HP a mediados de los años 90. Debido a que estos procesadores apuntaban alto, las especificaciones de la BIOS resultaban muy limitadas. En ese entonces, Intel desarrolló inicialmente lo que sería la IBI, el acrónimo en inglés, Intel Boot Initiative, es decir, la iniciativa de Intel para el buteo, que posteriormente fue renombrado a EFI. En julio del 2005 se creó la fundación UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, cuya labor consistía en desarrollar y promocionar la plataforma EFI. Luego, a principios de 2007, la versión 2.1 de la especificación UEFI vio la luz y meses después trajo consigo mejoras como cifrado, autenticación de red y la destacable interfaz de usuario humana. Entonces podemos ver en el gráfico de la derecha que la parte subyacente de todo tenemos lo que es el hardware, luego el firmware para ese hardware y arriba de todo tenemos el sistema operativo. En el medio entre el sistema operativo y el firmware está el Extensible Firmware Interface, es decir, el EFI o el UEFI, que es la especificación. Esto lo que hace es reemplazar al BIOS que tenían las máquinas en ese momento. EFI incorpora entonces su propio gestor de arranque, lo que elimina la necesidad de disponer de uno cargado posteriormente, como puede ser Lilo, Groove o el sistema de arranque de Windows. Otro cambio respecto a la BIOS es la incorporación de servicios, entre los que se pueden incluir interfaces gráficas para su configuración. Es decir, que además de tener su propio gestor de arranque, EFI lo que tiene es diferentes servicios que se pueden incluir dentro del proceso de inicio de la máquina para su selección e incluso interfaces gráficas para la configuración. Además, EFI dispone de un shell, es decir, una línea de comandos, desde la que pueden realizar una serie de operaciones, ya sean diagnósticos, configuración, copias de archivos entre discos o incluso cargar algunos drivers. Esta característica permitiría la utilización de discos a través de la red, es decir que podemos llegar incluso a montar unidades de disco que están disponibles a través de la red. A partir de la evolución del estándar que pasa de BIOS a UEFI, se presenta la necesidad de mejorar el sistema de particionamiento de disco. Entonces nace la tabla de particiones GPT. Este pasa a ser el estándar para la generación de tablas de particiones de los discos físicos. La GPT es la UID Partition Table. Este sistema de partición de tablas es parte del estándar de EFI propuesto por Intel para reemplazar los viejos BIOS del PC heredados del IBM PC original. La GPT sustituye al Master Boot Record usado con el BIOS, mientras que el MBR o Master Boot Record comienza con el código de arranque maestro, el Master Boot Code, que contiene un binario ejecutable el cual identifica la partición activa e inicia el proceso de arranque. La GPT se basa en las capacidades extendidas de EFI para estos procesos.
A pesar de que el disco comienza con una entrada del tipo MBR, solamente con propósitos de protección y compatibilidad con el viejo esquema del BIOS, la GPT propiamente dicha comienza en la cabecera de la tabla de particiones. GPT usa un modo de direccionamiento lógico moderno, llamado LBA, Logical Block Addressing, addressing es direccionamiento, en lugar del modelo cilindro cabeza sector usado por el MBR. Entonces, acá podemos ver en el gráfico de la derecha que en el LBA0, es decir, a partir de GPT todo se va a llamar LBA. El LBA0 representa lo que es el sector 0, eso no hay diferencia. Está el MBR o el Master Bus Record a modo de protección. La cabecera GPT está a partir del LBA1, ¿sí? la primary header, y la tabla de particiones de en los bloques sucesivos. Entonces, como podemos ver, tenemos en el sector 0 o en el LBA0 tenemos el sector del MBR, en el LBA1 tenemos la cabecera de la UID Partition Table, luego tenemos todas las entradas de la 1 a la 128. Esta es la tabla de particiones, ¿sí? En este sector, entonces, desde el LBA1 al LBA34 o hasta el 33 inclusive, tenemos la tabla de particiones. Luego vienen todas las particiones que hayamos creado y en los últimos 33 sectores está una réplica, ¿sí? Un backup o una segunda instancia de la tabla de particiones y del header del GPT. Entonces, como dice, GPT proporciona redundancia. La cabecera y la tabla de particiones están escritas tanto al principio como al final del disco. GDISC es una herramienta para manipular tablas de particiones GPT de la Global Unique Identifier, que significa GUID, y sirve para discos y particiones de más de 2 TB, para lo cual no hay otra estructura mejor. QID o GPT es un sistema en el que solo existen particiones primarias, de la 1 a la 128, es decir, permite hasta 128 particiones, todas son primarias. Ya no existen particiones extendidas y por consiguiente tampoco las particiones lógicas, como se está acostumbrado hasta el momento en el clásico sistema de MBR. Todos los sistemas operativos de Linux desde el año 2000 soportan discos GPT, tanto sean estos los sistemas operativos en 32 como en 64 bits. No así los sistemas Windows, los cuales deberán ser 64 bits y en modo EFI para que puedan interpretar las tablas de particiones GPT. Para crear una tabla de particiones GPT utilizamos la herramienta GDISC. GDISC puede ser utilizada con cualquier disco rígido sin importar su tamaño, no necesariamente debe ser mayor a 2 TB para poder utilizarlo, incluso se lo puede aplicar en pendrives. Particionando GPT no es una tarea complicada, más allá de lo visto con FDISC, pero hay algunos detalles importantes a tener en cuenta. Si el disco ya tenía una tabla de particiones, debemos eliminarla. No podemos tener particiones en MBR y en GPT en el mismo disco. Si nuestra computadora tiene BIOS, tendremos que crear una partición BBP llamada BIOS Boot Partition. La BBP es una partición sin formatear en la que el bootloader puede almacenar código, porque recuerde que BIOS va a ir a buscar una partición que pueda interpretar para ejecutar el bootloader que está en ese lugar. Usar una partición BBP es fácil, solo tenemos que crearla antes de instalar el group. Luego group va a detectar la partición BBP y la va a utilizar. GPT entonces maneja, como decíamos, particiones de un tamaño mayor que MBR, y dado que los discos de almacenamiento continúan aumentando de tamaño, pronto MBR va a dejar de ser útil, es decir, va a quedar obsoleta. Se elimina la necesidad de tener particiones extendidas y primarias, ya que GPT permite tener hasta 128 particiones primarias. Hoy en día,
muchas placas, si no todas, soportan BIOS UEFI y en el futuro seguramente ya todas van a tener este BIOS UEFI. Particionando con GDISC. Si no tenemos GDISC instalado, lo instalamos con el clásico comando apt-get install GDISC. Luego, para ejecutarlo, lo llamamos con permisos de superusuario, así que ejecutamos sudo GDISC. A continuación se debe ingresar el nombre de dispositivo, que debe estar obviamente desmontado, sobre el que se quiere trabajar. En este ejemplo vamos a decir dev sdb. Entonces, acá tenemos una captura de cómo sería la salida. Les ponemos sudo gdisc, gpt-dis, versión PAM, device type name o press enter para salir. ¿Sí? Si presionamos enter para salir, sin ponerle en ningún dispositivo, o escribimos el dispositivo con su ruta dev sdb. Presten atención de que estamos sobre el dispositivo completo, es decir, sobre el disco completo. En este caso, no sobre una partición, sino sobre el disco, porque lo que vamos a hacer es justamente crear las particiones. Luego, el GDISC va a hacer un reconocimiento, como dice partition table scan, y va a decir, bueno, MBR sí, está solo MBR, BSD no presente, APM no presente, GPT no presente. Es decir que lo único que va a encontrar, si es que hay, en este caso lo había, una tabla de particiones MBR. Dice luego el mensaje que se encontró una inválida GPT, obviamente no hay, y una partición válida MBR, convirtiendo MBR a los formatos de GPT, y bueno, la operación puede ser potencialmente destructiva. Para salir hay que apretar Q si no queremos que se conviertan las particiones MBR a particiones GPT. Lo que dice es una advertencia sobre la existencia de una tabla en GPT en un master boot record válido, y convertir el formato de MBR a GPT puede resultar en la pérdida de los datos. Es decir que estas acciones las tenemos que realizar si estamos seguros sobre el dispositivo que estamos trabajando y si la información que hay en él ya no es útil o ya tenemos un respaldo de la misma. A continuación tenemos el menú de opciones. Cada opción es con la letra que se ve sobre la izquierda. Entonces un B para hacer un backup, un C para cambiar el nombre de la partición, D para borrar la partición, etc. Y con el signo de interrogación nos muestra esta lista. Siempre que no sepamos qué hacer, ponemos un signo de interrogación y nos va a mostrar esta lista de las opciones. Seleccionamos entonces la opción O, que dice Create a New Empty UID Partition Table, es decir, nos va a crear una nueva GPT vacía. Entonces, seleccionamos una opción O para crear una nueva tabla de particiones. Dice, esta opción eliminará todas las particiones y creará una nueva partición MBR. Procedemos, sí. Listamos la tabla de particiones con la opción P y nos va a decir que en ese dispositivo /db tiene tantos sectores y 7.3 GB. El sector de tamaños de 512 bytes. El identificador es ese UID que tenemos. La tabla puede tener hasta 128 entradas. El primer sector usable es el 34. El último sector usable es ese numerito que está ahí. La partición puede ser organizada o alineada en sectores de 2048 bytes. Total de espacio libre 7.3 GB. Primero está mostrada en sectores y luego en capacidad de almacenamiento. Presionamos la opción N para crear la partición BBP. La primera que tenemos que crear si tenemos una máquina con BIOS, no con UEFI. Entonces creamos la partición BBP con N. Nos va a decir cuál es la partición, el número de partición que queremos. Por defecto 1, porque es la primera que creamos. El primer sector
es el 34, puede estar entre el 34 y el 15.240.542. Por defecto va a ir en el 2048. O lo podemos establecer en tamaño con KMGTP, es decir, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte y petabyte. Depende del sistema de almacenamiento que dispongamos. Y el último sector que queremos para esta partición puede ser desde el 2048 hasta el 15 millones. Actualmente el tipo es de Linux File System y el código decimal del UID dice L to show code enter 8300. Entonces L nos muestra todos los tipos de particiones posibles y su código de identificación que nos interesa. Entonces dice EF02 BIOS boot partition. Entonces donde dice Xcode, que tenemos que ingresar el código hexadecimal del tipo de partición que queremos, ponemos EF02 y nos va a decir entonces change type partition to BIOS boot partition, es decir que nos cambió ese tipo de partición a una partición del tipo BBP, es decir BIOS boot partition. Ya tenemos entonces creada la primera partición, la podemos listar con L. Con P. Recuerden acá que dice con P nos muestra la tabla de particiones, dice print partition table. Print partition table. Entonces, una vez que ya la creamos, la mostramos, ¿no? Entonces nos muestra que tenemos la partición número 1 que inicia en el sector 2048 y termina en el sector este. Y tiene 1 mega de tamaño. 1 giga, 1024 megabytes. Del tipo BIOS boot partition. Ahora podemos continuar creando las demás particiones que necesitamos en nuestro dispositivo. Volviendo sobre UEFI, que es la implementación del EFI de Intel realizado por la UEFI Forum. UEFI tiene la capacidad de leer tanto la tabla de particiones como de reconocer los sistemas de archivos que hay en ellas. Por lo tanto, no tiene la limitación de los 440 bytes de código de arranque de MBR como los sistemas BIOS. No utiliza el código del arranque de MBR en absoluto. Los UEFI o los firmware UEFI comúnmente utilizados dan apoyo tanto a los sistemas de particionado de MBR como GPT. La mayoría de los firmware UEFI tienen soporte para acceder a sistemas de archivo FAT12, que eran los viejos disquetes, FAT16 y FAT32 en disco duro, ISO 9660 y UDF en CD y DVD. UEFI no va a ejecutar ningún código de arranque del MBR, tanto si existe como si no, es decir, no le interesa lo que hay en el MBR. Utiliza para ello una partición especial dentro de la tabla de particiones llamada EFI System Partition, partición del sistema EFI, en la que se guardan los archivos necesarios para ser lanzado el firmware. Cada proveedor puede almacenar sus archivos en la carpeta EFI y nombre del fabricante. Y pueden usar en firmware o la shell de UEFI para iniciar el programa de arranque. Entonces, como acá podemos ver, dentro de la carpeta boot vamos a tener la carpeta EFI y dentro de esa carpeta EFI tenemos una carpeta EFI con mayúscula y dentro de ella una serie de carpetas diferentes que va a utilizar el sistema EFI para su ejecución, ¿sí? Por eso acá dentro de EFI hizo un mount de la partición que hablábamos específica
de la EFI Partition. Entonces acá cada vendedor, en este caso Microsoft o Toshiba, tiene sus software incorporados, y bueno, puede haber algunos software generales como Tools o Refine, y el sector para buteo de EFI. Todo eso está dentro de la EFI System Partition, dentro de la carpeta EFI. Entonces en este punto se monta el EFI, ¿sí? On, sin firmware, EFI, EFI-BUS, y aquí es donde está el EFI System Partition. Bajo UEFI, todos los programas son cargados por un sistema operativo o por otros instrumentos como aplicaciones de prueba de memoria o herramientas de recuperación fuera del sistema operativo. Todos estos programas deben ser aplicaciones UEFI correspondientes a la arquitectura del firmware EFI existente en ese momento. La mayor parte de los firmware de UEFI en el mercado, incluyendo los recientes Mac de Apple, usan un firmware UEFI x86-64. La anterior especificación era la UEFI IA32, que era de 32 bits. El firmware EFI x86-64 no incluye el soporte para lanzar aplicaciones EFI de 32 bits, a diferencia de versiones Linux y de Windows x86-64 que incluyen dicho soporte. Es decir, el firmware no va a tener soporte sobre 32 bits, pero las instalaciones en los sistemas Linux y los Windows de 64 bits sí van a incluir el soporte para el UEFI de 32. En definitiva, la aplicación UEFI, es decir, el gestor de arranque, debe ser compilado para la arquitectura correcta. No vamos a poner librerías de EFI de 64 en un ambiente de 32, ni de 32 en un ambiente de 64. ¿Cómo es el proceso de arranque? El encendido del sistema, que se inicia con el Power on Cell Test o el proceso POST, igual que en la versión de BIOS. Recuerden que esto lo hace el firmware. Luego se carga el firmware EFI y el firmware inicializa el hardware necesario para el arranque. El firmware lee el gestor de arranque para determinar qué aplicación UEFI debe iniciar y de dónde, es decir, desde qué disco y qué partición. Recuerden que, entonces, a partir de UEFI, todo esto ya no es estático, no es fijo, sino que puede ser más dinámico. Y la información puede estar en cualquier otro lado. Es decir, entonces, que una vez que tenemos el POST, el firmware de UEFI inicializa el hardware necesario para el arranque, luego lee el gestor de arranque para determinar qué aplicación UEFI se debe iniciar y dónde está esa aplicación. Este firmware UEFI inicia la aplicación desde la partición definida en la entrada de arranque del gestor de arranque. La aplicación UEFI puede iniciar otra aplicación como la shell de UEFI o un gestor de arranque como RFIN o el kernel y el initramp en el caso de un gestor como GRUB, en función de cómo se ha configurado la aplicación UEFI. Debido a que cada sistema operativo fabricante puede mantener sus propios archivos en la partición del sistema EFI, como dijimos en la EFI System Partition, sin afectar a los demás sistemas operativos, el multiarranque con UEFI consiste solo en lanzar una aplicación UEFI correspondiente al gestor de arranque del sistema operativo específico. Es decir que lo que esto nos debería hacer sería mostrar todas las opciones que tenemos, como vimos antes en los casos de los multiarranque de MBR. En este caso UEFI nos va a mostrar todas las opciones que tiene de acuerdo a lo que se configuró en la EFI System Partition, y luego de ahí va a lanzar el gestor de arranque del sistema operativo específico que hayamos seleccionado. Esto elimina la necesidad de mecanismos de cargar los sistemas operativos en cadena con un gestor de arranque para iniciar uno u otro.